Ahora su Biblia en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, y por ahorita solamente vamos a leer el versículo 20, nada más. Pero vamos a estudiar todo este capítulo. Pero ahorita para empezar, solamente abramos Marcos, capítulo 5, versículo 20, nada más. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Marcos 5, versículo 20, dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos y escuchar el consejo de tu palabra. Padre, quita, Señor, toda distracción de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Padre, todo aquello que estorbe para recibir tu consejo y atesorarlo en nosotros, Señor, pero sobre todo para ponerlo en práctica. Bendice tu pueblo, bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 5, hermanos, fíjense que es muy interesante que en la víspera de Año Nuevo, ya cuando se va a terminar el año, pues toda la gente, muchas personas alrededor del mundo se ponen propósitos, ¿cierto? De que quieren cambiar, que quieren bajar de peso, ¿no? O sea, mucha gente dice, quiero bajar de peso este año que va a empezar, ¿no? Son propósitos de Año Nuevo, ¿cierto? Y se ponen metas, cambios en su vida, cambios en su cuerpo, cambios en su rutina, ¿no? Se inscriben, dice que la mayoría, mucha gente a principios de enero se inscriben en el gimnasio. Y a medida que avanza, ni siquiera el mes, a veces, enero, febrero, los gimnasios ya se empiezan a vaciar, empiezan a quedar vacíos, porque la gente que se inscribió, pues va la primera semana de enero, para bajar el pozole, los tamalitos, la birria y todos los taquitos, ¿no? Que nos retacamos en todas las fiestas, ¿no? Entonces queremos bajar de peso. Muchos se proponen dejar de fumar, diferentes propósitos que la gente quiere dejar de hacer, pero que se vea visiblemente. Por ejemplo, el bajar de peso porque queremos vernos bien. Ya no nos queda la ropa de hace 2 años y la guardamos con la esperanza de bajar de peso, ¿no? Y dices, no la tiro, no la regalo porque me la voy a poner cuando baje de peso. Y entonces mucha gente también quiere hacer cambios. Todos queremos hacer cambios realmente. Todos, sin duda alguna, todos queremos hacer cambios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿no? Conocí una persona hace un tiempo que cada enero, estaba bien chistoso, porque cada enero decía, este año voy a aprender inglés. Y agarraba cursos y compraba cursos, y todo el mes de enero estaba bien motivado. Pero cuando llegaba febrero ya se le olvidó. Y cada enero, no, este año voy a aprender inglés. Y este año lo voy a hacer. Y yo creo que todos en algún momento hemos hecho esto, ¿no? Pero fíjense lo interesante de este evangelio, este capítulo de Marcos. Si vamos al versículo 1, para que entendamos quién es este hombre que se fue a predicar en Decápolis y empezó a predicar. Dice Marcos 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos. Vinieron. Habla de Jesús y sus discípulos. Ellos vinieron después de enfrentar una tormenta en el mar, en el lago y todo esto, llegan a la otra región, a la región de los Gadarenos. Esta ciudad, llamada Gadara, dice, era la capital de la provincia romana de Perea. Se encontraba ubicada, a la orilla del mar, a la orilla oriente del mar de Galilea. La mayoría de los habitantes eran gentiles, por eso es que encontramos cerdos en este pasaje, más adelante. Entonces, cuando ellos vinieron, dice el versículo 1, al otro lado del mar de la región de los Gadarenos, versículo 2, y cuando salió él, Jesús, está hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjate, aquí encontramos a aquel hombre que empezamos a leer, que estaba predicando. Ahora lo encontramos aquí al principio del pasaje, poseído por un espíritu inmundo. El Evangelio de Mateo nos menciona que había 2 endemoniados. Mateo nos menciona a 2, pero Marcos y el Evangelio de Lucas se enfoca en un solo endemoniado. La razón, muchos dicen que es porque era el más agresivo de los 2, que en realidad eran 2
pero Marcos y Lucas se enfocan en uno porque era el que estaba más agresivo, el que tenía menos control. Entonces, miremos algunas características de este hombre que al final encontramos predicando, pero hubo algo antes para que este hombre llegara a predicar, hubo un antes y un después. Y esto fue un encuentro con Jesús. Qué interesante estudiar esto, fíjese. Dice, entonces, versículo 3. Este hombre endemoniado que vino ante Jesús, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. No podían controlar a este hombre. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Híjole, estaba tremenda la situación de este compa, ¿no? Por así decirlo. Estaba tremendo la situación de este hombre. ¿Lo notas, Ángel? Estaba bien tremendo. Este hombre había perdido el rumbo de su vida, Ángel. No tenía control de su vida. No tenía control de sus emociones. Su vida no tenía dirección, no tenía rumbo. Y sobre todo era emo. Se cortaba, se hería solo. Sí, se ríe Christopher allá. Se cortaba, ¿te das cuenta? O sea, se lastimaba. Como dicen, no, había tocado fondo este hombre ya en su vida. ¿Se imagina a alguien así? ¿Te imaginas a alguien así, o sea, con esas características? Entonces este hombre podía, ¿sabes? Algo que este hombre había perdido todo hasta su casa. Porque si notas, dice, no tenía dirección, ni siquiera tenía el control de sí mismo y vivía en los sepulcros. O sea, había perdido su familia, Había perdido su familia, había perdido su estabilidad, su núcleo familiar, su estabilidad emocional. Había perdido todo, no tenía rumbo, no tenía nada. Y ni siquiera con cadenas lo podían detener. Por si fuera poco, este hombre se hería a sí mismo, pero a continuación este hombre endemoniado tiene un encuentro con Jesús que cambiará su vida para siempre. Fíjate las características. Yo quiero que note las características de este hombre. No, había perdido su casa, tenía morada en los sepulcros, no tenía casa y nadie lo podía atar. No entendía razones como Gabino Barrera, pues como dicen. O sea, por más que la gente le daba consejos, yo me imagínate esta escena, alguien así. Oye, ya deja lo que estás haciendo, ya endereza tu vida. No entendía razones este hombre. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, ¿te imaginas? Ni amarrado. O sea, lo encerraban en los Alcohólicos Anónimos y regresaba. Se salía. Era triste la situación de este hombre, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. O sea, por más que le hablaban, fíjate las características, y se iría. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes. Es decir, andaba gritando como si le faltara un tornillo por ahí. ¿Te das cuenta cómo estaba? Yo quiero que notes esto. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. ¿Te imaginas a alguien viviendo en el panteón? Ángel, ¿te imaginas a alguien que duerma en el panteón? Está como medio weird, ¿no? Está como raro. Pero a continuación este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Ángel, que todo es lo que necesitamos, tener un encuentro con Jesús. Sin importar la edad, todos necesitamos tener ese encuentro con Jesús, Christopher. Versículo 6, vamos a leerlo, Christopher. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pongamos atención en un momento en alguna de las cosas que Marco nos menciona, fíjate. Marco nos describe cómo fue el encuentro que este hombre tuvo con Jesús. Pero más que eso, Marco nos describe realmente cómo fue su actuar. Fíjate, número 1, corrió hacia Jesús. Fue lo primero que hizo. Vio a Jesús y corrió. La última vez hablábamos de Pedro, que lo seguía de lejos. Pero a este hombre ahora, cuando lo vio de lejos, corrió hacia él.
Entonces, la razón, fíjate, las personas regularmente corren por dos razones. O están haciendo ejercicio, o están huyendo, o persiguiendo a algo o a alguien, ¿cierto? Y yo creo que la mayoría no corremos por ejercicio. Bueno, yo no, corro por hambre. Pero entonces la gente corre o porque está haciendo ejercicio, que eso es más los güeros, o porque estás desesperado queriendo alcanzar algo, o huyendo de algo o de alguien, ¿cierto? Son las razones por las que tú corres. Llevas prisa, necesitas llegar a un lugar, queriendo alcanzar algo. En México corrías por alcanzar el camión, acá pues casi no pasa eso. O vas tarde, ya vas corriendo. O a que no me alcance, voy corriendo. Entonces, este hombre está corriendo entonces hacia Jesús. Corre hacia Jesús porque quiere llegar a donde Él está. Quiere llegar. Este hombre evidentemente no estaba haciendo ejercicio, sino que estaba desesperado. O sea, no es que salió a trotar. La segunda, se arrodilló ante Jesús. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Corrió primero desesperado, queriendo llegar a toparse con Jesús, y ahora lo segundo que hace es arrodillarse. Pero, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué se arrodilló? ¿En qué afecta su vida o en qué me afecta a mí? ¿Sabes algo? La Biblia, el sinónimo de arrodillarse en la Biblia significa rendir honor, rendir reverencia, pero también significa pedir ayuda, suplicar por ayuda. ¿Te das cuenta? Incluso ahorita en la actualidad, la gente que se arrodilla es porque a veces pues pide perdón de rodillas, si no, no te perdono. Entonces, este hombre, si vamos poniendo atención, corre desesperado. Número 2, se arrodilló, suplicar por ayuda. Se arrodilló, suplicar por ayuda, pidió ayuda en un acto de desesperación, pero también le rindió honor y reverencia a Jesús, que es lo que nosotros debemos de hacer. Correr hacia Él desesperado, porque Él es el único que nos puede cambiar nuestra manera de ser, pero también es reconocer, rendir honor, pero suplicarle por ayuda. La tercera cosa, fíjate, clamando. La tercera cosa que este hombre hizo en su encuentro, clamó a Jesús. Clamor, es decir, gritando en una acción desesperada, no solo corrió hacia Jesús, sino que también se arrodilló y por si fuera poco, clamó en una desesperación, clamó, suplicó por ayuda. Muchos buscamos ayudas, pedimos ayuda, pero pues no clamamos por ayuda. Hey, me echas la mano, me ayudas con esto, pero no clamas por ayuda. ¿Te imaginas cómo estaba este hombre de desesperado? Por clamar por ayuda, es como si una de las formas se le está viniendo encima a Santiago y clama desesperado, me va a caer encima. La forma. O cuando se te voltea la cuatrimoto, Ángel, y quieres levantarla, dices, ayúdame, ¿no? Pero desesperado porque ya no puedes solo, ¿cierto? O sea, eso es un clamor. Algo desesperado. La cuarta cosa, reconoció quién era Jesús. Le dijo, Hijo del Dios Altísimo. ¿Te diste cuenta? Reconoció quién era Jesús. El problema viene cuando después de hacer todo esto que este hombre había hecho, algo dentro de él no lo dejaba rendirse por completo. Porque si logramos ver el final del capítulo 7, del versículo 7, al parecer no quiere saber nada de Jesús y quiere continuar su vida sin rumbo y sin dirección. Si leemos al final, te conjuro, dice, o sea, no te metas conmigo. O sea, ya sé que estoy mal, pero no quiero saber nada de ti. Es lo que le estaba diciendo, ya sé que estoy mal, que necesito cambiar, pero no quiero saber nada de Dios y de la iglesia. Y ese es el problema. En los versículos siguientes podemos ver que había una legión de demonios que tenían controlado a este hombre. No era solo un espíritu, no era un solo pecado, eran muchos pecados que este hombre tenía y que lo tenían controlado. Si empezamos a leer versículo 8 en adelante, dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús hablando con el demoniado. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar,
por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Como dicen, estos vieron toda la acción y como dicen, pueblo chico, infierno grande. El chisme se corrió, algo pasó. Pero entonces lo interesante es que en estos versículos es que, como dijimos, este hombre al principio dice que tenía un espíritu inmundo. Pero cuando vamos llegando ahora hasta el versículo 8, resulta que no solamente tenía un espíritu, sino tenía una legión. O sea, una legión era considerado como 1000. Eran muchos pecados que este hombre lo tenían controlado. No era un solo pecado. O sea, eso es lo que podríamos decir. A veces un solo pecado te ata, pero cuando tienes muchos, ese es el problema. Eso era lo que no lo hacía cambiar a este hombre. Eso era lo que no lo hacía ver, reconocer que estaba mal delante de Dios. Eso era lo que hizo que este hombre perdiera el rumbo de su vida, los pecados que él tenía. ¿Te das cuenta? Y entonces nos vamos a detener ahora en el versículo 15 y 16. Algo pasó en este hombre, la consecuencia de tener un encuentro con Jesús. ¿Recuerda sus características cómo estaba? Había perdido su casa, no tenía rumbo, no tenía control de sí mismo, no tenía dirección y andaba como loco gritando. Pero ahora, fíjate, vienen a Jesús, versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Fíjate cómo lo encuentran ahora. ¿Cómo está ahora? Sentado. ¿Cómo andaba primero? Por todo, no tenía rumbo, no tenía control. Ahora estaba sentado y ahora luego vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, dice la gente. Fue tan notable el cambio de este hombre que hasta se asustaban la gente. ¿Cómo? Pero pues si este era el que andaba gritando en los sepulcros, este era el que no lo podían ni controlar. ¿Cómo ahora está sentado? Estaba totalmente cambiado este hombre. ¿Te das cuenta? Estaba bien diferente. Sentado, ¿recuerdas? No tenía, los primeros versículos lo vimos gritando, dando voces por todos lados en el panteón. Y luego ahora con ropa. Estaba vestido. El Evangelio de Lucas es el que nos dice esto. Por ejemplo, Lucas 8, versículo 27. Para que podamos ver que realmente este hombre andaba hasta desnudo. Antes. Ni siquiera vestía ropa. Lucas 8, versículo 27 dice lo siguiente. Al llegar él, Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. ¿Te imaginas? Ni moraba en casas, sino en los sepulcros. O sea, Lucas nos reafirma realmente y nos da más, nos describe más cómo andaba la característica o la condición de este hombre. Ni siquiera andaba vestido. Y ahora ya estaba en sus 5 sentidos, ahora bien tranquilo. Antes no entendía razones, ¿recuerdas? Nadie lo podía atar, a nadie le hacía caso. Pero ahora ya está en sus 5 sentidos, en su juicio cabal, dice ahí. O sea, ya era un hombre que razonaba. Lo que te quiero decir es esto, que el encuentro que este hombre tuvo con Jesús fue algo que empezó adentro, que se empezó a manifestar afuera. Fue algo en lo interior que se demostró en lo exterior. Algo pasó dentro de él. Por eso es que cuando la gente se pone propósitos de año nuevo, cuando quieres dejar de tomar, de fumar, bajar de peso, pues para bajar de peso no es necesario ir al gimnasio. Necesitas cambiar la alimentación de adentro hacia afuera. ¿Te das cuenta? Para dejar un vicio, tiene que venir de adentro, convencerte de que estás mal y cambiar. Por eso es que la gente, por más que se esfuerza, por más que quiere hacerlo, no puede hacerlo, porque el cambio tiene que empezar en lo interior para que se dé muestra o haya evidencia en lo exterior. ¿Te das cuenta? El encuentro con Jesús tiene que afectar en lo profundo de ti, en tu corazón, en tus pensamientos, y cambiar de adentro hacia afuera, Ángel. Entonces, fíjate, después de que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, ya era cristiano, ahora ya pues quería ir a la iglesia, ¿cierto? Es lo que muchas de las veces pues hacemos, ¿no?
ya queremos ir a la iglesia, ya nos vestimos diferente, ya pensamos diferente, ya tuvimos un encuentro con Jesús y muchos pues queremos congregarnos y eso es bonito, eso es muy bonito. Pero ahora sí vemos, versículo 16 y 17 dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. La gente lo había visto en un antes y ahora lo veía en un después. La gente que lo conocía le contaba, andaba chismeando, no, este hombre ya cambió. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos, la gente, ¿no? Pero ahora este hombre quiere pertenecer, quiere seguir a Jesús, y eso es bonito, ¿no? Es lo que, pues yo creo que todos empezamos o quisimos hacer cuando tuvimos un encuentro con Jesús. Al entrar él, Jesús, versículo 18, en la barca, fíjate, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, este hombre que no tenía rumbo, ahora él quería seguir a alguien, ahora quería estar con alguien. ¿Recuerdas? Este hombre vivía en el cementerio. ¿Quién en su sano juicio vive en un cementerio? Nadie, yo no me iría a vivir para allá. Me van a llevar algún día, pero no por mis propios, no por mis propias ganas y gustos. Pero ¿quién en su sano juicio? Ahora este hombre quería irse con Jesús y podríamos pensar, pues qué bueno, ¿no? Qué piadoso esto, porque pues tuvo un encuentro con Jesús, el hombre que lo ayudó a ser libre de la esclavitud de los demonios, del pecado, pues ahora quería pues conocer, acercarse más a él, y eso es muy bueno. Mas Jesús, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿lo podemos entender? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Después de que este hombre tuvo un encuentro con Jesús, quiso seguirlo. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no seguir a Jesús? ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, vamos a Hechos 9. Para ver otro hombre que también tuvo un encuentro con Jesús. Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Vamos a leer otro hombre, vamos a ver otro ejemplo de otro hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Y sabes una cosa, este hombre también hubo un cambio en su vida. Hubo un cambio en la vida de este hombre que también tuvo un encuentro con Jesús. También hubo un cambio y algunas similitudes, pero algunas diferencias también. Hechos 9, versículo 1 al 6 dice, Saulo, aquí está este nombre, primero un endemoniado gadareno, ¿ok? Ahora quiero que pongas en tu mente a Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, alguien que ahora amenazaba de muerte. Aquel nomás él en su vida afectado, pero ahora este era tremendo. Ahora este era tremendo, este hacía daño a las personas, y no solo a los cristianos directamente. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. ¿Te das cuenta? O sea, dijo, bueno, voy a ir a Damasco, pero ¿sabes qué? Dame licencia, por si encuentro un cristiano, lo arresto y pues le damos chicharrón, le damos cuello, ¿eh? Lo arresto, dame chance, ¿no? Pero algo pasó en este hombre, en la vida de este hombre. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya estaba a punto de llegar a esta ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Notaste, también tuvo un encuentro con Jesús, pero dijimos que hay algunas características. Fíjate, Saulo, un hombre que perseguía a la iglesia, que él estaba en un viaje y no perdía tiempo, dijimos, por encontrar cristianos y atraparlos, ¿no? Entonces Jesús se le presenta
y le declara directamente quién es, que es Jesús, ¿no? Entonces Saulo, al igual que el gadareno, también cayó a tierra. ¿Te notaste esto? Aquel se arrodilló, este cayó a tierra, humillado delante de Jesús. ¿Qué significa esto? Que cuando tengas un encuentro con Jesús, debes ser reconociendo su señorío y humillarte delante de él. Aquel se arrodilló, este cayó, pero al final de cuentas todos se humillaron. Los dos se humillaron. Lo que marca la diferencia, hermanos, aquí entre el gadareno y Saulo es que uno, después del encuentro, solo quería seguir a Jesús, solo ir a la iglesia. El gadareno nomás quería seguirlo, quería buscar una iglesia. El otro, Saulo, preguntó temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de que tuvo un encuentro, ¿ahora qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Qué tremendo esto, ¿no? La disposición de Saulo de querer servir. Entonces, al final, ambos terminan haciendo la tarea que se les había encomendado. Saulo, después se le cambia el nombre a Pablo, todos lo conocemos como el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el hombre que más iglesias plantó y más cartas escribió. Y el gadareno, al final del pasaje, lo encontramos haciendo la obra. ¿Te das cuenta? Al final lo encontramos predicando en Decápolis. Qué curioso, porque él era era gadareno, era de una ciudad que se llamaba Gadara. Lo encontramos ahora predicando en otra ciudad, pero ahora está en Decápolis. Si vemos con atención el versículo 19 de Marcos 5, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, tu familia, a los tuyos. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que después de que tuvo un encuentro con Jesús, lo primero que Jesús le dice es: ve y predícale a los tuyos, a tu familia, a tu casa, a tus parientes. Y ahora cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, el cambio que ha hecho en ti. Ve y háblales de eso. Háblales de eso. Ahora ve con ellos y empieza a decirles: ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? ¿Dios ha tenido misericordia de ti? Sí, amén, de mí también. Pues de eso es de lo que tenemos que hablar. ¿Te das cuenta? De eso. ¿A quién? Pues a nuestros parientes, a nuestra familia. El problema es que muchas de las veces luego no lo hacemos. No lo hacemos. Y entonces, y esa es una responsabilidad y una tarea para todos. No nada más para el gadareno. ¿Recuerdas al final del Evangelio de Mateo 28? Ahí está la gran comisión: ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. El problema es que muchas de las veces hacemos o queremos hacer lo que el gadareno quiso hacer después de cambiar. Solamente seguir. Y a veces eso, hermanos, si nos ponemos atención, puede ser algo egoísta de nuestra parte. Porque, bueno, pues yo ya encontré la verdad. Jesús dijo: bueno, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y nosotros ya la conocemos y nos hizo libre del pecado. En este caso, a este hombre, de los demonios que tenía. Fue librado y ahora pues solamente quería seguir a aquel que lo había librado. Y Jesús le dijo: no, ve y háblales de eso para que tus familiares también sean libres. ¿Te das cuenta? Pero este hombre estaba actuando como, digamos que entre comillas, si lo vemos así por encima, piadosamente. Pero estaba actuando egoístamente, porque pues ahora yo ya encontré la verdad y pues yo vivo la verdad y que cada quien más. Y a veces actuamos de esa manera. Entonces hay que hablar a nuestros familiares, nuestra familia, nuestros parientes, contarles de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y nos ha derramado. Y entonces este hombre empezó a hacerlo, yo me imagino, en su casa, en su familia. Y se fue y comenzó, ahora versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, ¿no? Este hombre cumplió ahora su tarea en su casa y ahora se fue y comenzó a predicar en Decápolis, en las ciudades. Qué tremendo, ¿no? Y cuando uno mira el mapa, no lo trajimos, pero era una área bien poquito retirada, varias ciudades entre Gadara y Decápolis. Entonces dice: qué tremendo esto, que este hombre empezó en su familia y se expandió a su casa. Cuando venimos nosotros de Utah para acá a Idaho, vemos Samaria. Y me acuerdo siempre de eso. Digo, es necesario pasar por Samaria, ¿no? Ahí está Samaria. Y qué tremendo, qué curioso esto, ¿no? Que para llevar el Evangelio dice: es necesario pasar por Samaria.
para venir a predicar es necesario. Siempre que pasamos ahí bromeamos con mi esposa, siempre que entramos a Idaho y vemos ahí Samaria, y siempre dijimos, oh, qué tremendo, ¿eh? Hay que pasar por Samaria para ir a predicar el evangelio. Y entonces, y todos se maravillaban de lo que Dios había hecho con él. Entonces, hermanos, como conclusión, y lo que podemos aprender de esto, hermanos, es que número uno, todos y cada uno de nosotros, sin importar la edad, necesitamos tener un encuentro con Jesús. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que aprendemos de este pasaje, de este personaje gadareno, que necesitamos tener un encuentro con Jesús, Ángel. Si no lo has tenido, necesitas, Christopher, un encuentro con Jesús. Todos, sin importar la edad, necesitamos, porque queremos hacer cambio en nuestra vida, sí, pero no lo vamos a hacer nosotros solos, no vamos a poder. Número dos, después de tener ese encuentro con Jesús, debe de haber una diferencia, debe de haber un cambio en nosotros, un antes y un después. Algunos yo he escuchado que es un proceso, pero van haciendo cambios. Otros es un cambio repentino, drástico, de la noche a la mañana, y qué tremendo esto, ¿no? También, y sí, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero ahora, después de tener ese encuentro, después de hacer cambios en nuestra vida, pues necesitamos empezar a hablar de eso. No hay nada más fuerte, alguien dijo por ahí, no hay un milagro más grande, ¿sabes?, que la vida de una persona cambiada. Muchos queremos ver milagros grandes, ¿no? Paralíticos que se levanten, los ciegos que miren, y los enfermos que sanen, y eso es parte de, o sea, creemos en milagros, pero el milagro más grande es que Dios toque el corazón de alguien, que Dios cambie el corazón de una persona. Pero eso solo va a pasar si tenemos un encuentro con Jesús. Antes, no. Si nosotros no tenemos un encuentro con Jesús, podemos pasar toda la vida en la iglesia, podemos leer toda la Biblia, pero no vamos a cambiar. Podemos venir todos los sábados, cada que haya reunión, vamos a estar aquí, pero si no hay un encuentro con Jesús en nuestra vida, pues vamos a seguir igual. Saliendo de aquí vamos a hacer lo que siempre hacemos y no va a haber un cambio. Así es que eso es lo que aprendemos. Necesitamos tener ese encuentro, se necesita reflejar en lo exterior, pero ahora hay una tarea que hacer. Hay una tarea que hacer, hay una responsabilidad. Si no, estaríamos actuando un poco egoísta, como lo hizo este hombre. Pues yo ya soy salvo y los demás, pues ya, yo ya encontré la verdad, ya la conocí. Los demás que la busquen por sí solos. Bueno, entonces pues cierre sus ojos y oremos. Oremos para que nos pongamos a cuentas con Dios, para que sea Dios tomando el control de nosotros. Y si no lo hemos tenido, si alguien no lo ha tenido aquí, un encuentro con Jesús, pues yo creo que hoy es el tiempo y es necesario para usted. Algo que yo siempre les digo a los jóvenes, Ángel, Christopher, tú no tienes que venir a la iglesia, tú necesitas venir a la iglesia, Madeline. O sea, tú no tienes que venir, tú necesitas por tu propio bien, y cada uno. O sea, tú no tienes que escuchar prédicas o que leer la Biblia, Ángel. Tú necesitas por tu propio bien, por tu vida espiritual, porque la salvación es personal. Y tú puedes decir, bueno, está bien aburrido. Bueno, sí, tal vez sí está aburrido. Y dices, no, es que tengo que ir. No, no tienes que ir. Necesitas escuchar lo que ahí se va a decir. Necesitas aprender. No tienes que, pero necesitas por el propio bien personal. Porque al final de cuentas, pues cada uno va a dar cuentas ante Dios de cada uno de su vida. Y bueno, los padres hacen su trabajo, pero hay un punto en el que hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Y no nos queda otra más que ponernos a cuentas con Dios, Christopher, y tener un encuentro con Jesús, Madeline. Así es que cierren sus ojos y acompáñenme a orar. Y allí donde estás, allí en tu corazón, ahí ora con Dios directamente. Y que sea Dios tocando tu vida. Que seas tú entre Él y confesándole ahí tus pecados y tus actos, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta tarde, por este día maravilloso que tú nos has regalado, Señor. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, queriendo tener un encuentro contigo, Señor, para que nuestra vida sea cambiada, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, que queremos ser libres, Señor, del pecado que nos asedia, Señor. Queremos ser libres de la esclavitud, Señor, del pecado.
A veces no es un solo pecado, sino que tenemos muchos pecados que nos hacen presos, Señor, y esclavos, y no nos dejan, Señor, atender el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta tarde, Señor, nosotros queremos tener ese encuentro contigo, Señor. Queremos pedirte que tú entres a nuestra vida, Señor. Queremos aceptarte como nuestro Señor y Salvador, Señor. Queremos aceptarte, Señor, como nuestro Señor para obedecerte, Señor. Queremos de tu misericordia, Señor. Y queremos contarle, Señor, a nuestros familiares de las cosas grandes que tú has hecho con nosotros, Señor, y cómo has tenido misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, Señor. Ayúdanos a tener el valor de hablar tu palabra, Padre. Donde quiera que estemos, Señor, ayúdanos a ser valientes y no ser temerosos, Señor. A no tenerle miedo al que dirán, Padre. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, Señor. Después de que tú nos has salvado, queremos que salves a nuestros familiares, pero solo será posible si nosotros hablamos de tu amor, de tu misericordia y de tu palabra, Señor. Despídenos en paz, Padre, de este lugar, mas no de tu presencia, Padre, que donde quiera que vayamos demos fruto, Señor, demos muestra que somos tus hijos y que hemos nacido de nuevo y que hemos tenido un encuentro contigo, Señor, un encuentro con Jesús, Padre. En el nombre de Jesús.